que se llama estructuras algebraicas. Ese es el nombre de la unidad. Bueno, está un poco de descripción del contenido. Entonces, para definir una estructura algebraica, lo primero que tenemos que ver es que la operación sea binaria interna en el conjunto en el que se la define. OBI es abreviación de operación binaria interna. Entonces, definiendo, decimos una operación binaria interna definida en el conjunto no vacío A consiste en una operación que asigna a cada par ordenado de elementos de A un único elemento de A. Esto significa que a cada objeto del producto cartesiano de A por A le corresponde un único elemento de A. Y esto es más así, en este sentido. Supongamos que usted tenga el par ordenado 3, 2. Y eso sea la operación definida ahí que sea la suma. Entonces dice 3 más 2 igual a 5. Supongamos que le definen los naturales. Este tiene que ser natural y este que tiene que ser natural. Porque el producto cartesiano, este sería natural por natural. Entonces el par va a ser de dos naturales. Y cuando sume, este resultado tiene que pertenecer a los naturales. Entonces la operación es binaria interna. Binaria de a dos, interna, porque no sale el resultado del conjunto en el que se la determina. Si la operación la determinamos en los naturales, el resultado tiene que ser natural. Por ejemplo, no pasa lo mismo si fuera así, ¿no? Dice 2, 3 son naturales y la operación fuera la resta. 2 menos 3 sería menos 1 y este no pertenece a los naturales. Entonces la resta en los naturales no es una operación binaria interna, porque el resultado de operar estos dos elementos a través de la resta no siempre da natural. Para que sea operación binaria interna, el resultado a través de la operación tiene que ser siempre un número natural. O si que fuera natural, ¿no? Ahora el conjunto o el cartesiano que se le determina podría ser reales por reales o cualquier conjunto de lo que fuera la operación. Pero el resultado tiene que mantenerse dentro del conjunto para que la operación sea binaria interna. Entonces, definiendo, decimos la operación asterisco, por ejemplo, es una operación binaria interna en A, si y solo si asterisco está definida en el producto cartesiano de A por A y los valores lo tienen A. Es decir, que si A perteneciente a A y a B perteneciente a A, si tenemos eso y lo operamos a través de la operación asterisco, ese resultado tiene que pertenecer al conjunto A. Tiene que mantenerse dentro del conjunto A. Y en la naturaleza se da eso, ¿no ve? Se dice, ¿dónde se da en la naturaleza? En la naturaleza se da en la operación reproducción. Entonces, cuando usted, en la naturaleza, supongamos que se pueden reproducir dos gatitos. Un gatito y una gatita, ¿no? Después de la operación reproducción, ¿qué van a salir? Dice usted. Yo no voy a esperar que mi gatita tenga perrito, no voy a esperar que mi gatita tenga conejito, lo que voy a esperar es que tenga gatito. Si han interactuado dos felinos, resultado felino. Lo mismo pasa acá. Si tenemos dos elementos de un conjunto y hacemos la operación de esos dos elementos, el resultado tiene que pertenecer a ese conjunto también. No puede salirse de esa naturaleza que tienen los elementos que participan. Siempre que la operación sea OBI. Hay operaciones que no son operaciones binarias internas y que el resultado se sale, pues evidentemente no. Como por ejemplo ustedes en física ven la operación de producto de vectores. Está el producto vectorial de vectores y ese resultado es un vector. Pero el producto escalar de vectores
Usted entra con dos vectores y sale con un número, sale con un escalar. Acá sale con un vector. O sea que el resultado no se mantiene dentro de lo que es el concepto de vector, sino que da otra característica que es escalar. Entonces, para que sea obvio debería dar vector nomás. Así como la suma de vectores, que también da vector. A veces las operaciones uno las define de diferente manera. A veces se la puede dar en forma tabular, así como acá. Otra vez se la puede dar como hemos hecho notación buena de flecha. Bueno, dependiendo, ¿no? Cómo se la puede definir. En este caso tendremos, la pregunta dice, sea el conjunto A 1, 0 menos 1, determine si la multiplicación es una operación binaria interna en ese conjunto A. Entonces usted agarra y coloca acá los elementos del conjunto A, acá están los elementos del conjunto A, acá están los elementos del conjunto A y va multiplicando, ¿no? 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por menos 1, menos 1, y va colocando los resultados. Y si los resultados que va obteniendo se mantienen dentro de A, estos resultados son elementos de A. Dice 1 es de A, 0 es de A, menos 1 es de A y 0, 0, estos ceros son de A. Todos se mantienen dentro de A el resultado cuando opero a través de la multiplicación. Entonces dice la multiplicación es operación binaria interna en este conjunto A. Ahora fíjese que si hubiera sido suma, ¿qué hubiera pasado si acá le hubiéramos cambiado y decir, no, sabe que la operación es suma? Suma acá. Entonces 1 más 1, 2. 1 más 0, 1. Acá 0 quedaría, ¿no? Y ya con este 2 ya no es obvio, porque este 2 no pertenece a A. Cuando yo opero el 1 con el 1, el resultado no da dentro de A. Entonces, por ejemplo, la suma no sería obvia en este conjunto. Pero la multiplicación sí, ¿no? Porque lo estamos viendo ahí que todos los resultados se mantienen dentro del conjunto al cual pertenecen los elementos que operamos. Ese es el concepto de operación binaria interna. Después están los ejemplos. Observaciones, decimos, para designar las operaciones binarias internas utilizaremos la abreviatura OBI, como ya hemos dicho. En lugar de operación binaria interna se utiliza también el nombre de ley de composición binaria interna. 3. Hay operaciones que no son OBI, son operaciones binarias externas. Así, por ejemplo, el producto escalar de dos vectores, como ya comentaba. Y ponemos como ejemplo de operaciones así rapidito, la suma es OBI en los naturales. La multiplicación es OBI en los naturales. Generalmente la suma y la multiplicación son OBI en cualquier conjunto numérico. Y la resta y la sustracción con el minuendo mayor que el sustraendo es OBI también. Pero generalmente la resta y la sustracción también, dependiendo de dónde la pongamos, la recta o sustracción, la diferencia, ¿no? En el caso de los naturales, por ejemplo, no es. Pero en los enteros sí es. En los reales es también. La sustracción es obvia en los enteros, ya. La división es obvia en los racionales menos el cero. Evidente, ¿no? Ahora, ejemplo, dice, las siguientes operaciones no son obvias en los conjuntos indicados. La sustracción en el conjunto de los naturales, ya vimos la división en los naturales también. Son como ejemplo de obvio. Después, esto no hay para qué lo comentemos, por ejemplo. Propiedades de las operaciones binarias internas. Si una operación es binaria interna, ¿qué propiedades tiene? Ya asumiendo que es binaria interna. Dice la conmutativa, ya usted sabe qué es la propiedad conmutativa. Ya cuántas veces la hemos visto. No hay ni para qué comentar, ¿no? La propiedad conmutativa es cuando yo opero A con B y tiene que ser igual a operar al revés.
nosotros decíamos P y Q es lógicamente equivalente a Q y P. Esa es la propiedad conmutativa para la conjunción, por ejemplo. Y así hemos visto para la unión y hemos visto, ya sabemos qué es la conmutatividad. Como ejemplo, hablamos de la suma conmutativa en cualquier conjunto numérico casi igual. La multiplicación es también, la suma y la multi son, pero la diferencia no es conmutativa, ni tampoco la división, ¿no? En conjunto numérico. La asociativa. La propiedad asociativa para una operación binaria interna, también no hay ni para qué la enunciemos, ya sabemos qué es la asociativa. Ya la hemos visto varias veces, en varios contextos. Esto es, ¿no?, la asociativa. Si tenemos bajo la misma operación todo, podemos operar de a dos el resultado con la otra. Por donde comenzamos, por donde quiera. Esa es la asociativa. Siempre que la operación sea la misma. Después la distributiva también. La distributiva, sabemos cuál es la propiedad distributiva, la hemos visto hartas veces. Acá sí es lo que tiene es que se considera de los dos lados. Por ejemplo, definición dice y la operación asterisco es distributiva por la izquierda respecto de la operación delta si y solo si pasa esto, ocurre esto acá. Aquí estamos distribuyendo asterisco, ¿no? Entonces A asterisco B, que sería esto de acá, delta, que sería la otra operación, A asterisco C, que sería esto de acá. Entonces estamos distribuyendo asterisco con respecto a la operación delta. Por respecto o por la izquierda, si quieres. Y también por la derecha, ¿no? Acá estamos distribuyendo asterisco con respecto de delta, pero por el otro lado, por la derecha. Que sería B asterisco A, eso, delta, C asterisco A. Distributiva por izquierda y distributiva por derecha. Para aplicar la propiedad distributiva, como ya sabemos, tiene que haber dos operaciones. Una que le llamamos asterisco y otra que le llamamos delta. Las dos binarias internas, como ya dijimos antes. Me puede dar ejemplo de la suma y la multiplicación, que son distributivas por los dos lados, ¿no ves? Después también necesitamos hablar de elementos notables o elementos distinguidos. También ya hemos hablado de eso. Hemos visto harto, como el elemento neutro. La definición dice, si existe en A, por ejemplo, un elemento ρ que cumpla esta condición, vamos a resaltar la condición, esta condición, que ρ asterisco x sea igual a x asterisco ρ y el resultado sea x. Para cualquier x del conjunto A en el que está determinada la operación asterisco sería. Si eso se cumple, si existe ese ρ, diremos que ρ es el elemento neutro de A para la operación asterisco. Cuando hay dos neutros, uno por derecha y otro por izquierda, entonces una contradicción tiene que ser el mismo. Pero cuando hay un ρ de derecha, en la parte derecha nomás, hay uno solo, es un número y que pertenece al conjunto A, entonces se dice que solo tiene neutro por derecha, en ese caso, cuando el de la izquierda no hay, no pertenece al conjunto. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuánto sería el inverso? El neutro de la unión en conjunto. Si tenemos el conjunto A, ¿cuánto tengo que unirle para que me dé A? Acá. Y usted dice, tendría que ser vacío, ¿no? El vacío sería el neutro para la unión. Y para la inter, ¿cuánto tiene que darme? A tiene que darme. La inter tiene que darme A. ¿Cuánto le pongo acá? ¿Ah? Dice A nomás. A nomás, ¿no?
Entonces también eso del neutro lo hemos visto. Para la suma el neutro es el 0, para la multiplicación el neutro es el 1, en cualquier conjunto numérico. Pero cuando nosotros decimos el neutro es tanto, ese neutro tiene que estar en el conjunto. Por ejemplo, yo le digo así, ¿cuánto sería el neutro en los naturales para la suma? Estamos definiendo en los naturales la suma. Entonces usted dice, yo tengo un número natural, por decir algo que sea el 5. ¿Cómo tengo que sumarle a ese 5 acá para que me dé 5? Y usted dice el 0. Pero el 0 no es natural, ¿no? Entonces la suma de los naturales no tiene neutro. Porque este tiene que estar en el conjunto si quiere que esa operación tenga neutro. Entonces, en los enteros entonces, en los enteros, claro. En los enteros sí. En los enteros sí sería, porque el 0 pertenece a los enteros. Entonces la suma de los enteros tiene neutro y es el 0. Porque si hay neutro, tiene que estar en el conjunto en el que se determina la operación, en el que se define la operación. Eso es importante aclararlo porque a veces uno encuentra y el que cumple pues no pertenece al conjunto en el que se está definiendo la operación. Lo mismo el inverso, ¿no? Si no hay neutro, no hay inverso, dice uno. ¿Cierto? Entonces igual, la misma cosa. El inverso, x a la menos 1, tiene que pertenecer al conjunto A. Y es el inverso de x perteneciente a respecto a la operación asterisco, si solo si para cualquier x de A existe x a la menos 1 perteneciente a tal que x operado con x a la menos 1 es igual a x a la menos 1 operado con x y es igual al neutro. Si no hay neutro, no hay inverso. Obvio, ¿no? Porque yo estoy igualando al neutro acá. Para tener el inverso, yo tengo que tener este primero. Entonces, si no hay neutro, no hay inverso. Y también el inverso tiene que pertenecer al conjunto. Por ejemplo, dice en los enteros, operación multiplicación. En los enteros puse naturales. Fíjense que acá estoy poniendo un par, ¿no? Este es un conjunto y esta es una operación. Este es por. Entonces usted dice, supongamos que yo tenga el 8 ya. ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo el 8 para que me dé el neutro? ¿El neutro de quién? De la multiplicación, pues en los naturales. Es el 1, para que me dé 1 entonces. Este es el neutro de la multiplicación, este es por en los naturales, en los enteros mejor dicho. Entonces, ¿por cómo tengo que multiplicar? Usted dice un octavio. Sí, un octavio. Con un octavio esto me queda 1, pero el octavio pertenece a los enteros. Usted dice no pertenece. Entonces la operación, el elemento, el entero 8, por ejemplo, no tiene inverso en los enteros para la multiplicación, porque el número que me hace posible no es entero. Y acá dice que tiene que pertenecer al conjunto en el que se determina la operación. El 1 dice, el 1 tiene. El 1 es el 1 nomás, ¿no? Pero sería casi el único. Y después el 0 por 1 no va a ser 1, puede ser 0. 0 no tiene tampoco. Todo esto que estamos definiendo pues, nos permite clasificar las estructuras. Después elementos regulares, dice A perteneciente a es un elemento regular de asterisco. Si solo si pasa esto, ¿no? Para A hay un X y hay un Y que cumple eso y al revés también. Y si pasa eso, X tiene que ser igual a Y. La conmutatividad para la operación asterisco. No tiene que haber dos, tiene que haber uno que cumple eso. Para el mismo A, ¿no?
Entonces se dice que el elemento A es regular. Bien, con todo eso clasificamos ya las estructuras algebraicas. Fíjate, definición de estructura algebraica. Se llama estructura a un conjunto o a una o más operaciones. Entonces generalmente usted tiene un par, como yo les venía poniendo ya. Usted le ponía los naturales y la suma le pone. Ya estaba queriendo significar esto. Para que usted hable de una estructura, tiene que hablar de un par. Y tiene que definir el conjunto y la operación en la que está, para la cual está definida en ese conjunto. La operación que está definida en ese conjunto A. Pueden ser una operación o pueden ser dos operaciones definidas en el mismo conjunto. Esta es una estructura más grande, es una más chica, pero también al final es estructura matemática. Entonces, la primera que clasificamos es la estructura de grupoide, que es la más simplecita. Entonces dice, dado el conjunto, o sea, vamos a definir. Si nosotros tenemos este par, que es el conjunto y la operación que se define en ese conjunto, que sería asterisco, ese par es un grupoide, si y solo si asterisco es obi en el conjunto A. O sea que cumple la propiedad de clausura, que también se le dice. O sea, si cualquier elemento del conjunto A yo lo opero con asterisco, el resultado, dos elementos de A, yo lo opero con asterisco, el resultado tendría que pertenecer a A. Por eso se dice que hay clausura o cerrado, porque el resultado sigue perteneciendo a. Como el ejemplo de los gatitos, ¿no? El resultado siempre es gatito. Por eso dice clausura, no se sale de la naturaleza de felino. En este caso el resultado no va a salir de A. Después de hablar de semigrupo, hablamos de grupoide, hablamos de semigrupo o monoide. ¿Qué es un semigrupo? Un semigrupo es un conjunto y una operación definida en él, este par, el par conjunto operación. Es un semigrupo si solo si la operación asterisco es obi. Esta operación es obi, o sea que sería grupoide. Y además asterisco es asociativa en el conjunto A. Entonces esta operación en este conjunto tiene que cumplir que es obi, operación binaria interna, y además que esa operación es asociativa en A. Si cumple esas dos, estamos hablando de un semigrupo. Además, si cumpliría una tercera, que sería la propiedad conmutativa, si asterisco es conmutativa en A, entonces se dice que ese par es un semigrupo abeliano. Sigue siendo semigrupo porque cumple estas dos condiciones, pero además de la conmutatividad se le dice que es abeliano, un semigrupo abeliano. Serían tres condiciones, ¿no? 1, 2 y 3. Para grupoide es una, basta que sea obi, que sea grupoide. Para que sea semigrupo abeliano ya son tres, obi, asociativa y conmutativa. Ahora, cuando tenemos una estructura de grupo, seguimos con pares, tenemos el conjunto A y la operación asterisco que está definida en A, ese par va a ser un grupo. Si además de cumplir las condiciones de semigrupo, dice cuáles son las condiciones de semigrupo. Las condiciones de semigrupo es que sea obi y que sea asociativa. Esas son las condiciones de semigrupo. Y que sea obi es de grupoide, ¿no? Para que sea semigrupo, además de obi, tiene que ser asociativa. Y para que sea grupo, además de obi y asociativa, que son las dos condiciones de semigrupo, la operación tiene que tener neutro. O sea que ya sería la tercera esta, ¿no? Tenemos que asegurar que la operación asterisco tenga neutro en A.
Y la otra es si cada elemento de A tiene inverso respecto de asterisco. O sea que hay que aumentarle acá que tenga neutro y que tenga inverso respecto a la operación asterisco, que es la única acá. No hay para qué hablar más de eso, ¿no? Y si además esa operación fuera conmutativa, entonces se está hablando de un grupo abeliano. Un grupo abeliano o conmutativo. Siempre que cumpla la propiedad asociativa, conmutativa además, entonces se le da el apellido de abeliano. Además de grupo, abeliano. En el caso de semigrupo, además de semigrupo, abeliano. Entonces en este caso ya son 2, 3, 4, y para que sea abeliano son 5. 5 cosas que hay que verificar para tener un grupo abeliano. Una vez que la estructura cumple todas esas condiciones, entonces hay ciertas cosas que ya uno da por hecho, como por ejemplo el teorema que establece si tenemos el par G y asterisco, el conjunto G y la operación asterisco, y es un grupo. ¿Qué quiere decir que sea un grupo? Que sea un grupo quiere decir que esa operación en ese conjunto es OBI, ¿no? Es asociativa, tiene neutro, todo elemento de A tiene inverso con respecto a esa operación. Y además, si fuera abeliano, sería conmutativa. Pero uno dice grupo nomás. Entonces, si ese par, conjunto G y la operación asterisco, que está definida en G, es grupo, quiere decir que está cumpliendo esas 4. Si cumple esas 4, nosotros podríamos inferir lo siguiente, que el elemento neutro es único de G con respecto de asterisco. Va a cumplir esto. Después que el inverso de cada elemento de G de asterisco es único, acaba de cumplir. Y de que para todo A perteneciente al conjunto G, el inverso del inverso de A es igual a A. Y la cuarta, que sería para todo par AB perteneciente a G, al operar A asterisco B y sacarle el inverso, es lo mismo que hacer el inverso de B asterisco el inverso de A. Y si fuera así, las ecuaciones, esta A por X igual a B y Y por A igual a B, tienen solución única. Eso podríamos inferir si que no hay alguna otra más. Sabiendo que una estructura es un grupo. Eso nomás. Ahora, para que sea anillo, porque tengamos una estructura de anillo, ya fíjese que tenemos un conjunto y dos operaciones. La operación asterisco y la operación delta. Un conjunto y la operación asterisco y la operación delta. Pero, por ejemplo, yo le propongo, ¿será que este conjunto, multiplicación no es X, no es la variable X, es multiplicación? ¿Será que este conjunto es un grupo? ¿La puedo clasificar como un grupo? Y usted tiene que preguntarse entonces, ¿la multiplicación es operación binaria interna en A? La multiplicación es la variable, no es X. Después tiene que preguntarse, ¿la operación es X, multiplicación, es asociativa en A? Y después preguntarse, X, la multiplicación, ¿tiene neutro en A? Después de preguntarse, cada elemento para cada número real mejor, porque está en los reales, ¿no? Acá real mejor, ¿no? Particularizado está. Acá decimos, la multiplicación es obvia en los reales, la multiplicación es asociativa en los reales, X, la multiplicación tiene neutro en los reales, después cada elemento, cada número real mejor.
tiene inverso con respecto de asterisco. En este caso sería por la operación. Cuando multiplico dos números reales, ¿da real? Claro. Entonces, es obvio. Perdón, esto se me está manipulando. ¿Es asociativa? La multi, claro, es asociativa la multi. ¿Tiene neutro? Claro, es el 1. ¿Y cada número real tiene inverso? Con respecto de la multiplicación, claro, tiene inverso. Entonces, todo cumple. Entonces, en los reales y la operación multiplicación, ese par es un grupo. Y también como la multiplicación es conmutativa en los reales, entonces es un grupo abeliano. Ahora si yo le pongo los enteros, acá le cambio, le digo los enteros, y la operación multiplicación es un grupo, entonces habría que ver el inverso, ¿no? El inverso no va a cumplir. Cada número entero tiene inverso con respecto de la multiplicación. Esa sería la única que no va a cumplir, parece. Después ahorita las demás cumplen. Entonces depende de dónde me definan, ¿no? Y en la operación que me den. Pero si cumple esas 5, tenemos un grupo abeliano. Ahora, cuando tenemos dos operaciones, un conjunto y dos operaciones definidas en ese conjunto, entonces ya la primera estructura sería de anillo. Ya no es una operación, ya son dos operaciones. Entonces, fíjese que para que sea anillo, para que tengamos una estructura de anillo, nosotros tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que saber de que la operación, el conjunto A y la primera operación de acá, esta primera operación, que en este caso es asterisco, el par conjunto A, operación asterisco, tiene que ser un grupo abeliano. Y yo para chequear esto tengo que ver 5 cosas, ¿no? Dice que sea OBI, asterisco en A, que sea asociativa, asterisco en A, que tenga neutro la operación en el conjunto A, que cada elemento de A tenga inverso y además que sea conmutativa la operación en el conjunto A, para que sea grupo abeliano. El conjunto y la primera operación tienen que ser grupo abeliano. Y el conjunto y la segunda operación, o sea, delta, ¿está? Es un semigrupo. Para que sea semigrupo, delta tiene que ser o bien A y además delta tiene que ser distributiva en A, que son 2. Y la tercera que dice que delta es distributiva a la izquierda y a la derecha respecto de asterisco. Ya se puede hablar de la distributividad porque ya tenemos dos operaciones. Y la distributiva de la segunda con respecto de la primera por todos lados, por izquierda y por derecha. Entonces, si cumplimos todo eso, nosotros estamos hablando de una estructura de anillo. ¿Cuántas son las condiciones? 5 más 2 más 3, hasta ahí son 8. 8 condiciones que hay que chequear. Si además dice la terna conjunto A, operación asterisco, operación delta es un anillo, ya cumple las 8 que hemos visto arriba, en el que la segunda operación es conmutativa, se llamará anillo conmutativo o anillo abeliano, que sería una más, que delta sea conmutativa en A. Y si la terna conjunto A, operación asterisco, operación delta es un anillo, en el que la segunda operación posee neutro, se llamará anillo con unidad. Ya tenemos 2. Y si la segunda operación en A verifica la 4, o sea que es conmutativa, delta con respecto a A, en A mejor dicho, y la 5, o sea que tiene neutro delta en A, entonces decimos que tenemos un anillo conmutativo con unidad. O sea que para tener un anillo conmutativo con unidad,
nosotros tenemos que verificar 10 condiciones. Las 8 hasta acá y esta que sea conmutativa delta y esta que delta tenga neutro. Dice ya que casi delta ya sería pues un semigrupo también, ¿no? Perdón, un grupo. Porque ya cumple también la conmutatividad y cumpliría la de neutro. Faltaría la inversa nomás. Para que sea un anillo, un grupo abeliano, mejor dicho. Pero hasta ahí es entonces anillo. Anillo, conmutativo, comunidad, son 10 cosas que hay que checar. Que cumple las dos operaciones en ese conjunto. Después tenemos el cuerpo o campo. Para clasificar un cuerpo o un campo, igual tenemos una terna, un conjunto y dos operaciones. Estas dos operaciones están definidas en el conjunto A. Entonces tenemos, eso es un cuerpo, sí, solo sí, la operación, el conjunto A y la operación asterisco es un grupo abeliano. Y la operación A y la segunda operación, o sea, delta, A, delta, ese par es un grupo. Y además se cumple que delta es distributiva con respecto de A, de asterisco en A, mejor dicho, entonces tenemos un cuerpo o un campo se define así. Entonces ustedes en matemática van a escuchar decir, por decir algo, sea no sé qué cosita definida en el cuerpo arbitrario K. Digamos. Le van a hablar de un cuerpo. Y usted no va a pensar que es el cuerpo del delito, ¿no? Ni nada de eso, sino que es una estructura matemática que se llama cuerpo. Generalmente se va a referir al cuerpo que está formado por esta terna, el conjunto de los reales y la operación suma y la operación multiplicación. Ese es un cuerpo. En los reales, la suma y la multiplicación cumplen toditas estas condiciones. Los reales y la suma es un grupo abeliano. Si usted lo verifica, cumple todas las condiciones. Los reales y la operación multiplicación es un grupo. Y se cumple que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma en el conjunto A por todos los lados, por derecha y por izquierda. Entonces, los reales y esas dos operaciones son un cuerpo. Siempre que al final, si dice cuerpo arbitrario acá, puede ser un conjunto cualquiera y dos operaciones cualquiera, como que hemos dicho el asterisco y la delta. Ese es un cuerpo arbitrario acá. Pero que tiene que cumplir esas condiciones de ahí, que cuando decimos que el conjunto A y la operación asterisco es un grupo abeliano, estamos hablando de 5 condiciones, ¿no? Es un grupo, estamos hablando de 4. Y estas son 10. Que hay que verificar. Ahora nosotros tenemos acá en el ejemplo, dado el conjunto S, fíjense que S sería todo esto de acá. Este sería el conjunto S, este de acá. Que mejor lo pondríamos así para resaltar. Este es el conjunto S. Y este es el conjunto S también. Dado el conjunto S que es ABC, 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 se define la operación asterisco en forma tabular de la siguiente manera. Esta es la operación asterisco. Cuando usted opera A asterisco A, le da B. Le da B. Cuando opera A asterisco B, le da C. A asterisco C le da A. Y usted mira que todos estos resultados, todos se mantienen dentro de A.
Ninguno de estos resultados salió de este conjunto. No hay ninguno de estos resultados que sea D, por ejemplo. No hay ninguno que sea E. Todos se mantienen dentro. O son A, o son B, o son C. Son cualquiera de estos elementos. Por lo tanto, podríamos inferir que la operación asterisco es operación binaria interna en S. Porque cuando opero dos elementos de S a través de esa operación, el resultado se mantiene, es un elemento de S. Bueno, la pregunta es si esa operación o si el par conjunto S, operación asterisco, definida así en forma tabular, es un semigrupo. Semigrupo clavado. Dice, para que sea semigrupo, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que ser OBI. ¿Quién? La operación asterisco, pues tiene que ser OBI en A. Pues. Y además, ¿qué tiene que ser para que sea semigrupo? Tiene que ser asociativa. Asterisco debe ser asociativa en A. Entonces ya hemos mirado y hemos visto, de mirarla uno, como está en forma tabular, de mirarla uno dice, ah, es OBI. Es OBI. Ahora, ¿es asociativa? Entonces, para que sea asociativa, si yo tengo que operar A asterisco B asterisco C, eso tendría que ser igual a A asterisco B asterisco C. Pero puedo operar así o puedo operar así, ¿no? Y el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces, ¿cuánto da A asterisco B? A asterisco B me da C. Asterisco C. ¿Y cuánto me da B asterisco C? B asterisco C me da A. Y C asterisco C me da C. Y A asterisco A me da B. Y no es asociativa. Entonces no es un semigrupo. Es un grupoide, pero semigrupo no es. Anillo tampoco, ¿no? Grupo, ni idea, pues ya no es semigrupo, ya no va a ser grupo. Entonces, e ir verificando las condiciones que cumpla. Y si va cumpliendo, usted ya, por ejemplo, acá usted podría decir, oh, no, esta estructura no es un semigrupo. Es un grupoide. Esa operación en ese conjunto es un grupoide. Porque solo es obvio. Y así, ¿no? Acá en el conjunto de los números naturales se define la operación delta de la siguiente manera. Cuando usted opera dos números naturales a través de delta, ese resultado es la primera por la segunda más la primera más la segunda. Hay que demostrar de que ese par, el conjunto natural y la operación delta, es un grupo. Es un grupo, ¿no? No dice abeliano, ¿no? Entonces tiene que chequear primero que sea obvio. Es obvio, sí, es obvio. En los naturales, el producto es obvio. Y la suma también, entonces este va a ser obvio. Cuando operemos dos números naturales, el resultado va a ser natural. Eso quiere decir. Ahora es asociativa. Y te pregunta, ¿la multiplicación es asociativa? Sí. Y la suma también. Ah, entonces va a ser. En los naturales, ¿no? Estamos hablando. Y además, para que sea grupo, además asociativa, tiene que tener neutro. Ahora sí. Veamos entonces. Veamos el neutro, a ver. Ya lo he visto. Si usted tiene un conjunto, un elemento, le voy a poner X, y lo opera con delta, acá, y acá tiene otro elemento y lo opera con delta a X, eso tiene que darle X. ¿Cuánto vale este? Ese sería el neutro. Lo que le ponga acá, de manera que X asterisco ese neutro me dé X. O el neutro asterisco X me dé X.
O sea que yo tengo que plantear esto. Esto tengo que plantear. Acá le voy a poner A que sea listo, neutro. Y eso tiene que darme X. Operando esto, sería la primera por la segunda más la primera más la segunda. Y eso tendría que darme X. Entonces, ¿cuánto vale A? Dice usted. XA más A y dice este sería 0. X menos X, ¿no? Este X lo paso a restar aquí. Acá me queda 0, factorizando X, perdón, me queda X más 1. Y de ahí A me quedaría 0 sobre X más 1. Es de 0. Siempre que esto no vaya a ser 0, ¿no? Pero menos 1 no es natural, así que no hay problema. Sí, sería el 0, dice usted. El 0 sería, parece. Pero después lo mira a ver y dice si es que A vale 0, ¿verdad, no? Este queda 0, este queda 0 y X me queda igual a X. Y si lo hago al revés, es lo mismo va a dar. Y el 0 es natural, pero el 0 no es natural, este no pertenece a los naturales. Entonces dice, no tiene neutro, por lo tanto eso no es un grupo. No es un grupo. Ahora, si le ponían los enteros acá, ahí sí. Entonces el neutro era entero y probablemente tampoco, porque habría que ver si todo número entero tiene inverso con respecto de delta. Y por ahí no va a dar porque está multiplicación, ahí la multiplicación. Y no cualquier entero tiene inverso con respecto a la multiplicación. Entonces verificar las condiciones. Eso es. Y de la mayoría de las condiciones ya sabemos, bueno, ya hemos estado trabajando durante el curso. Por ejemplo, esta ya es más compleja ya, el ejemplo 3. Fíjese lo que dice. Sea el conjunto A, 1, 2, 3. Es chiquitito el conjunto. Pero no es ese conjunto lo que vamos a trabajar. El conjunto que nos propone trabajar es ese. Este es. Que viene a ser a un conjunto de funciones, a las funciones, tal que esas funciones están definidas en A en A, de A en A en A, y que son biyectivas. En otras palabras, el conjunto S es todo el conjunto de funciones biyectivas definidas en el conjunto A. ¿Cuántas funciones biyectivas yo puedo definir en el conjunto A? Esas son, ese conjunto de funciones son el conjunto S. Ahora, dentro de ese conjunto de funciones, S nos pregunta, lo primero es expresar S por extensión. Es problema de conjunto, unidad 2, ¿no? Después nos dice, construye el cuadro de composición de funciones en S. Eso sería unidad 3, composición de funciones. Y después demostrar que es OBI en S. Sería unidad 5, la que estamos viendo ahorita. Cuando compongo dos funciones de S, el resultado tiene que ser una función de S. Ese es OBI, ¿no? Entonces está bonito esa pregunta por un examen final, por ejemplo. Porque entra de todo, ¿no? Conjunto, un poco de funciones, otro poco de estructura. Y acá en vez de preguntar esto, podríamos decir, ¿es un semigrupo? O un grupoide, ¿no? Perdón, un grupoide. Si el conjunto S y la operación composición clasifican como grupoide, sería en vez de preguntar esto. Entonces, el problema ahí es el inciso A, expresar S por extensión. ¿Cuál es el conjunto de funciones que son biyectivas en A? Y listarla, ¿no? Porque dice por extensión. Esta por comprensión.
Después de hacer el cuadro de composiciones, va a tomar su tiempo. Pues, ¿cómo sería? Ustedes tendrían así el tiempo, mucho tiempo. Y ahí nos quedamos entonces. Después, eso es la unidad 5. Ahí se acaba. Esas son las estructuras algebraicas. Se dice así porque parte de la matemática moderna está sustentada ahí. Es como cuando decíamos, nosotros empezábamos a estudiar conjuntos, ¿no? Y decíamos, vamos a estudiar conjuntos porque en la matemática moderna, difícil que usted defina una estructura matemática sin hablar de conjuntos. Siempre define una función está definida en un producto cartesiano y un producto cartesiano que es de conjunto. Bien, entonces ahora tenemos que tomar la defensa del trabajo práctico 3. La, 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 la contraseña es la palabra martes, todo con minúscula, martes. Ahorita voy a activar estoy desactivando. Bien. Voy a activar para que vean la defensa. Ya ahorita lo están viendo. Y lo voy a editar para ponerle que termine 2 minutos. 3 minutos más tarde lo voy a poner.